vamos a seguir grabando la clase de respiración y ahora vamos a continuar con la regulación de la respiración. Porque igual que ocurre con la actividad del corazón o con la presión arterial, la respiración se tiene que regular de acuerdo a las necesidades del organismo. No es lo mismo la cantidad de oxígeno que necesito que ingrese y la cantidad de anhídrido carbónico que necesito que se elimine. Si estoy durmiendo, si estoy tranquila, si estoy nerviosa, si estoy haciendo un ejercicio físico. Por lo tanto, la respiración se va a tener que regular de acuerdo a estas necesidades, a la situación en cada momento, y vamos a ver ahora cómo se regula. Para eso tenemos que empezar hablando de que hay un centro respiratorio, ¿sí? Un centro respiratorio nervioso, ¿sí? Que está ubicado, como se ve acá, en el tronco cerebral. Esto sería un corte sagital del tronco cerebral. Esto es abajo, esto es arriba, esto es adelante y esto es atrás. Acá tenemos el bulbo, la protuberancia o puente, los pedúnculos cerebrales. Esto sería el cuarto ventrículo, que es la cavidad ependimaria de esa región. Y acá atrás no está, pero ustedes saben que se encuentra el cerebelo, ¿sí? Tenemos un centro respiratorio que está formado por todas estas estructuras que ahora vamos a nombrar. Pero antes de eso quiero aclarar, cuando me refiero a un centro nervioso, ¿a qué me estoy refiriendo? Un centro nervioso no es exactamente lo mismo que un núcleo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablábamos de los núcleos del trigémino, tanto los núcleos sensitivos como los núcleos motores, ¿verdad? Nos referíamos, en el caso de los núcleos sensitivos, a neuronas que recibían un tipo de sensibilidad, temperatura, tacto grueso, tacto fino, y en el caso del núcleo motor, a motoneuronas alfa que inervaban músculo estriado esquelético, ¿sí? Un centro nervioso jerárquicamente es más importante que un núcleo, ¿verdad? Un núcleo es un acúmulo de neuronas, ¿verdad? Un centro también es un acúmulo de neuronas, pero a diferencia de los núcleos, los centros tienen cierta independencia o cierta autonomía para regular determinada función. En este caso, regulan la respiración, pero también acá en el tronco cerebral, en el bulbo y en la protuberancia, en lo que se llama la formación reticular, recuerdan que era todo una estructura de sustancia gris que estaba acá a lo largo del todo el tronco cerebral y que no tenía límites muy definidos, se hablaba de lo que llamábamos el nudo vital. Decíamos que si nosotros teníamos un accidente y sufríamos un problema a ese nivel, lo más probable es que nos morimos, ¿verdad? Porque son centros, ahí hay centros que regulan funciones vitales, como es la respiración, ¿verdad? La respiración es una función innata. Nosotros nacemos sabiendo respirar. Lo primero que hace el bebé cuando nace y llora es respirar, ¿verdad? Porque además no tenemos tiempo para aprender a respirar, ¿verdad? Porque lo tenemos que saber hacer desde el momento que nacemos, lo mismo que la deglución o que la succión. Sin embargo, hay funciones como la masticación, el habla, el caminar, que son funciones que se aprenden, porque no son tan vitales, ¿verdad? Porque de alguna manera no las necesitamos saber hacer desde el momento uno que que nacimos, ¿verdad? Entonces, a ese nivel hay varios centros que regulan funciones vitales. Está el de la respiración, está el centro cardiorregulador, está el centro vasomotor, está el centro de la deglución. Y todos estos centros nerviosos, como les decía, son jerárquicamente más importantes que los núcleos, porque tienen la posibilidad, ellos solitos, de generar un patrón respiratorio, deglutorio, ¿verdad? Un patrón para cumplir determinada función. ¿Eso quiere decir que estos centros son independientes de todo lo demás? No. De alguna manera estos centros tienen cierta independencia, pero son regulados tanto por influencias periféricas como por influencias centrales. Es decir, que ese patrón básico que se genera a nivel del centro, en este caso el patrón básico de la respiración, ¿verdad? Es regulado por información
de receptores que están en la periferia. Hoy vamos a ver algunos de ellos, receptores que están, por ejemplo, en el seno carotídeo o en el callado de la aorta, que van a captar las concentraciones que hay en la sangre de oxígeno, de anhídrido carbónico, de hidrogeniones, ¿sí? Y a partir de esa información van a modular, van a influir a ese centro respiratorio para que regule ese patrón básico que tiene de la respiración. Y también el centro respiratorio va a recibir influencias de centros superiores, en donde de alguna manera se le informa de la situación de la persona en ese momento, ¿verdad? No es lo mismo, como les comentaba, si estamos tranquilos, si estamos nerviosos, si estamos contentos, si estamos angustiados, si estamos durmiendo, si estamos haciendo un ejercicio físico, ¿verdad? Toda esa información, tanto periférica como central, influye sobre ese centro respiratorio que genera ese patrón de la respiración, ¿sí? Acá tenemos que ese centro respiratorio tiene varias estructuras. La más importante, ¿verdad?, es este que se ubica en el bulbo, en la parte posterior o dorsal. Por eso se llama grupo respiratorio dorsal, ¿sí? Este grupo respiratorio dorsal, que forma parte del centro respiratorio, después lo vamos a ver bien, pero de alguna manera determina el ritmo básico de la respiración. Por eso acá dice inspiración, ¿verdad? Porque recuerden que en la respiración tranquila, normal, teníamos que la inspiración era activa. Recuerden que teníamos que contraer a músculos inspiratorios, de los cuales el más importante era el diafragma, que al bajar aumentaba el diámetro longitudinal de la caja torácica y ayudaba a abrir a los pulmones y a los alvéolos. ¿Para qué? Para que el aire entre por un gradiente de presión, ¿verdad? Porque bajo la presión dentro, en el interior del alvéolo, y el aire por un gradiente de presión entra, ¿sí? Y luego la expiración era pasiva. Simplemente, una vez que ese alvéolo se inflaba para que entre el aire, luego, como un globo que no le ato la punta, se va a desinflar. Recuerden que había un retroceso elástico del pulmón, dado en sus 2/3 partes por la tensión superficial del líquido que recubre el alvéolo. La otra 1/3 parte era por las fibras elásticas del parénquima pulmonar que se habían estirado y que quieren volver a su situación original, ¿sí? Y simplemente los músculos inspiratorios, el diafragma, los intercostales externos, que se acuerdan que al contraerse aumentaban tanto el diámetro antero-posterior como transversal de la caja torácica, dejan de contraerse, se relajan, y ahí comienza la expiración, que es una expiración pasiva. El grupo respiratorio dorsal va a determinar eso, ¿sí? Después tenemos por delante, en el bulbo, por delante del grupo respiratorio dorsal, al grupo respiratorio ventral, ventral o anterior. Acá vean que no solo se va a producir inspiración, sino que también se va a producir la expiración. Ahí ya no estamos hablando de la expiración pasiva de la que hablábamos recién, sino que estamos hablando de una expiración activa. Porque a veces, por ejemplo, cuando hacemos un ejercicio físico, no alcanza con la expiración pasiva, con el hecho de que los músculos inspiratorios dejen de contraerse y con el retroceso elástico. Cuando hacemos un ejercicio es necesario sacar más anhídrido carbónico y ahí requerimos de la expiración activa o forzosa, de la contracción de músculos expiratorios, como eran los intercostales internos, ¿verdad?, que achicaban los diámetros tanto antero-posterior como transversal de la caja torácica, o los rectos abdominales, que estaban en la pared anterior del diafragma, que empujaban para arriba el diafragma para disminuir el diámetro longitudinal, ¿sí? Y luego tenemos en la protuberancia un centro que está con signo de pregunta porque en realidad no se conoce exactamente la ubicación, que se llama centro apnéustico, que después vamos a ver cómo influye al grupo respiratorio dorsal,
Y otro centro, también en la protuberancia, en una posición más alta, que se llama centro neumotáxico, que como dice acá, después lo vamos a ver mejor, inhibe al grupo respiratorio dorsal. Todas estas estructuras forman parte del centro respiratorio que está en el tronco cerebral. Bueno, continuamos entonces hablando del grupo respiratorio dorsal, que comentamos era el más importante dentro de las estructuras del centro respiratorio, porque es el que determina, como dice acá, el ritmo básico de la respiración. ¿Sí? El ritmo básico de la respiración que normalmente tenemos, tranquila, ¿verdad? Está generado por el grupo respiratorio dorsal. ¿Sí? Que como dice acá, lo que básicamente va a determinar es la inspiración, ¿sí? Es decir, que a partir de ese ritmo básico se van a contraer músculos inspiratorios. Y mientras esos músculos se contraen, se aumentan todos los diámetros de la caja torácica, se abre el pulmón y entra el aire por un gradiente de presión. Cuando esos músculos dejan de contraerse, se relajan. Gracias al retroceso elástico, el pulmón se achica, la caja torácica se achica, aumenta la presión de aire dentro del alvéolo respecto a la presión atmosférica y se produce la expiración pasiva. ¿Sí? En esta respiración normal, entonces, ¿qué ocurre? A partir de este grupo respiratorio dorsal, que como vimos es un grupo de neuronas, ¿verdad?, se mandan potenciales de acción hacia el diafragma, ¿verdad? A través de estas vías respiratorias se mandan potenciales de acción hasta el diafragma, que recuerden, el diafragma era el principal músculo inspiratorio. Normalmente el diafragma era convexo hacia la caja torácica y cuando se contraía, se achataba, ¿verdad? Y aumentaba el diámetro longitudinal y de esa manera ayudaba a que disminuya la presión de aire dentro del alvéolo y de los alvéolos y que entre el aire, ¿sí? Y esos potenciales de acción que se mandan desde el grupo respiratorio dorsal hacia el diafragma se transmiten en forma de rampa, como quien infla un globo. ¿Vieron que cuando nosotros inflamos un globo, primero mandamos un poquito de aire, después cada vez más, cada vez más, cada vez más? Lo mismo ocurre con estos potenciales de acción, ¿verdad? Primero van con una frecuencia menor y luego van aumentando la frecuencia, como quien genera una rampa, un declive, una rampa, ¿verdad? Y todo eso dura 2 segundos, ¿verdad? Y luego cesa, se interrumpe repentinamente esa rampa. Durante todo el tiempo que se mandan esos potenciales de acción en rampa hacia el diafragma, ese diafragma se va a contraer y se va a producir la inspiración. Una vez que eso cesa, el diafragma se relaja, vuelve a su posición original, los pulmones que se inflaron vuelven como un globo cuando se desinfla, ¿verdad? Que no está atadito, vuelven a su posición original. Y eso ocurre durante 3 segundos. O sea que durante 2 segundos se produce la inspiración activa, luego eso se interrumpe y vienen 3 segundos de expiración pasiva, ¿verdad? En donde el aire se elimina. ¿Sí? Que como ya dijimos, esa expiración es básicamente dada por la retracción elástica de los pulmones. ¿Qué puedo controlar yo de esa rampa inspiratoria? Que de nuevo, esa rampa está determinado por cómo se mandan los potenciales de acción al diafragma, ¿verdad? Que primero son con una baja frecuencia y luego aumenta la frecuencia. Recuerden que la altura o amplitud de los potenciales de acción, ¿sí? Es siempre la misma, ¿verdad? Porque acuérdense que un potencial de acción cumplía con la ley del todo o nada. O sea que, ¿qué es lo que yo puedo modificar de esa rampa? Una cosa que puedo modificar es el control de la tasa de incremento o de la pendiente. Pueden haber rampas más inclinadas o pueden haber rampas con una pendiente mayor,
¿verdad? Y ustedes piensen en sus diferentes formas de respirar. Por ejemplo, cuando es un parto, vieron que las madres tienen que hacer un jadeo, es una respiración muy frecuente y muy cortita. Pero, por ejemplo, cuando nosotros nos metemos bajo del agua, ¿verdad? Y tenemos que aguantar un poco abajo del agua, ¿no? El juego de meternos abajo del agua y quién aguanta más. Hacemos una inspiración muy profunda, ¿verdad? Y poco frecuente. Nos metemos abajo del agua para aguantar. Después salimos y ahí volvemos a respirar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo modificar de esa rampa inspiratoria? Uno es la pendiente. Puedo entrar el aire como más de golpe o más lentamente, ¿verdad? El control de la tasa de incremento o pendiente de la señal de rampa, ¿sí? Durante la respiración se activa, durante la respiración activa, mejor dicho, cuando estoy haciendo un ejercicio, la rampa aumenta rápidamente y llena los pulmones con rapidez. Si estoy tranquila, la rampa tiene una pendiente menor. Si estoy corriendo, seguramente la pendiente de la rampa va a ser mayor. Y otra cosa que voy a poder modificar es el punto límite en el cual cesa repentinamente la rampa. Y ahí está un poco lo del jadeo que hablaba hoy. Si hago un jadeo, ¿verdad? La rampa termina rápidamente. Si me meto bajo el agua, ¿verdad? Inflo mucho los pulmones, la rampa va a demorar más y va a terminar más tarde. O sea que yo puedo modificar dos cosas, la pendiente de esa rampa o el momento en que se interrumpe, ¿sí? El punto 2 es eso, el control del punto límite en el cual cesa repentinamente la rampa. Cuanto antes cesa la rampa, dura menos la inspiración. Y esto también acorta la expiración. Y se aumenta la frecuencia respiratoria. Porque de alguna manera la expiración está en relación con la inspiración. Si la inspiración dura 2 segundos, la expiración dura 3. Pero si la inspiración dura más tiempo, la expiración también va a durar más tiempo. Cuanto más tiempo dure la inspiración y la expiración, ¿verdad? Menos frecuente va a ser la respiración. Menos veces voy a respirar por minuto. Cuanto menos tiempo dure la inspiración y la expiración, tipo jadeo, más frecuente va a ser la respiración, ¿verdad? El jadeo es una respiración que dura muy poco, tanto la inspiración como la expiración. Y en un mismo lapso de tiempo, más veces voy a respirar, ¿sí? O sea que las dos cosas que yo puedo modificar de esa rampa inspiratoria es la pendiente y el momento en que se interrumpe la rampa. Porque en el momento que se interrumpe la rampa, comienza la expiración. Bien, y acá vamos a hablar, ya terminamos de hablar del grupo respiratorio dorsal, ahora vamos a hablar del centro neumotáxico, que es otra parte del centro respiratorio que está en la protuberancia y que, como dice la flechita acá, inhibe al grupo respiratorio dorsal, ¿no? Inhibe al grupo respiratorio dorsal. Por lo tanto, lo que hace, limita la duración de la inspiración, acorta la rampa expiratoria, hace que la rampa expiratoria dure menos, acorta la rampa expiratoria. Y como ya dijimos, si acorta la rampa expiratoria, también se acorta la expiración. ¿Y eso qué quiere decir? Como lo acabamos de explicar, que en un mismo lapso de tiempo aumenta la frecuencia respiratoria, ¿sí? Aumenta la cantidad de veces que respiramos por minuto. O sea que el centro neumotáxico influye sobre el grupo respiratorio dorsal, aumentando la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria normal en condiciones basales es de unas 12 veces por minuto, ¿sí? Pero si estoy haciendo un ejercicio, seguramente esa frecuencia aumente. Y si estoy durmiendo, seguramente disminuya. Bien, vamos a hablar ahora del grupo respiratorio ventral, ¿sí? El grupo respiratorio ventral es un grupo que está en la cara anterior del bulbo, ¿sí? Y produce, como dice acá entre paréntesis, expiración e inspiración, ¿sí?
¿Cuándo es que se activa este grupo? Cuando es necesario una expiración activa. Por ejemplo, durante un ejercicio. ¿Sí? Entonces, en esa situación, las neuronas del grupo respiratorio, es decir, cuando estamos en una respiración tranquila, ¿verdad? Como estamos en este momento sin hacer un ejercicio, en ese momento las neuronas del grupo respiratorio ventral permanecen casi totalmente inactivas. O sea que durante la respiración tranquila, normal, este grupo no actúa. Pero cuando es necesario una mayor ventilación pulmonar, por ejemplo, durante un ejercicio, del grupo respiratorio dorsal se propagan señales al grupo respiratorio ventral. Es decir, que el grupo respiratorio dorsal de alguna manera le avisa al grupo respiratorio ventral que es necesario reforzar la inspiración y la expiración, que ya no alcanza con la expiración pasiva, que se va a necesitar de una expiración activa. Y ahí, a partir del grupo respiratorio ventral, van a surgir señales, tanto para la inspiración, algunas neuronas de este grupo respiratorio van a activar la inspiración, por lo tanto van a excitar a músculos inspiratorios, como los intercostales externos, como el diafragma, o como músculos inspiratorios accesorios, como era el ECOM o los escalenos, que levantaban la cintura escapular, ¿sí? Pero también hay neuronas del grupo respiratorio ventral que cuando se activan influyen sobre los músculos expiratorios, como eran los intercostales internos, que al contraerse hacían que tanto el diámetro transversal como antero-posterior de la caja torácica disminuya, o los rectos abdominales, los que estaban en la pared anterior del abdomen, que al contraerse empujaban el diafragma hacia arriba y disminuían el diámetro longitudinal de la caja torácica, y de esa manera, al disminuir estos tres diámetros, se producía la expiración. O sea que este grupo se activa cuando es necesario, cuando se requiere una expiración activa, y hay neuronas que producen inspiración y neuronas que producen expiración. Y por último tenemos al centro apnéustico, que se cree que está en la porción inferior de la protuberancia, ¿sí? Pero que está más en duda tanto su función como su ubicación si lo comparamos con el neumotáxico. Y que haría casi lo contrario que hace el neumotáxico. El neumotáxico, recuerden, limitaba la duración de la rampa inspiratoria y con eso, al hacer eso, aumentaba la frecuencia respiratoria. El centro apnéutico hace exactamente lo contrario. Alarga la rampa inspiratoria. Produce lo que se llama apnea. Cuando yo meto mucho aire para meterme abajo del agua, estoy produciendo una apnea, ¿verdad? Entonces, como dice acá, posiblemente envía señales al grupo respiratorio dorsal que alargan la señal de rampa inspiratoria. Al alargarse la inspiración, también se alarga la expiración. Recuerden que una cosa estaba relacionada con la otra. Y de esa manera se disminuye la frecuencia respiratoria. Se respira menos veces por minuto. Probablemente se asocia con el centro neumotáxico para controlar la profundidad de la inspiración, ¿verdad? Porque en algún punto hay dos variables en esto de la respiración, ¿verdad? Si yo quiero aumentar mi respiración durante un ejercicio, yo puedo aumentar la profundidad, meter más aire, la intensidad de la cantidad de aire que entro, eso sería la profundidad, y por otro lado puedo aumentar la frecuencia. Pero llega un momento que si aumento mucho la frecuencia, ya la profundidad disminuye, como es el jadeo. Si yo respiro muy rápido, aumento la frecuencia, cada vez que respiro va a entrar poco aire. O sea que hay como un equilibrio ahí. Yo en determinado momento puedo aumentar las dos cosas. Puedo aumentar la profundidad y puedo aumentar la frecuencia. Pero si aumento demasiado la frecuencia, va a llegar un momento que eso me va a ir en contra de la profundidad, porque me da demasiado poco tiempo para entrar aire o para sacarlo. Y lo mismo al revés. Si disminuyo mucho la frecuencia, ¿verdad?
aumento de alguna manera la profundidad, la cantidad de aire que entra, que es lo que hago, por ejemplo, cuando me meto abajo del agua, ¿sí? Entre los dos centros, que hacen exactamente lo contrario, el neumotáxico y el amnéustico, controlan a ese grupo respiratorio dorsal donde se genera el ritmo básico de la respiración. Como dice acá, entonces, probablemente se asocia este centro amnéustico con el centro neumotáxico para controlar la profundidad de la inspiración. Bien, vamos a hablar ahora de un reflejo que es un reflejo protector. Así como habíamos hablado del reflejo de la tos y el reflejo del estornudo, que eran reflejos protectores porque de alguna manera trataban de eliminar sustancias irritantes que entraban, ¿verdad? Tanto a nivel de la nariz como a nivel de la boca. Eliminaban esas sustancias irritantes que podían llegar a generar incluso problemas, infecciones, etc. Este reflejo de insuflación o de Hering-Breuer, también de alguna manera es un reflejo protector. Miren lo que dice. Cuando los pulmones se inflan en exceso, los receptores de distensión localizados en las porciones musculares de las paredes de bronquios y bronquiolos transmiten señales a través de los nervios vagos, o sea, serían señales aferentes, al grupo respiratorio dorsal para inactivar la rampa inspiratoria y detener la inspiración. Esto aumenta, por supuesto, si se detiene antes la rampa inspiratoria, esto aumenta la frecuencia respiratoria. De alguna manera, cuando se están inflando demasiado los pulmones, tanto que ya hay cierto riesgo de que se rompan las estructuras, los alvéolos, los bronquios, los bronquiolos, como dice acá, hay mecanorreceptores, receptores que captan la distensión, que por la ubicación serían visceroceptores, que mandan señales a partir de los nervios vagos al grupo respiratorio dorsal para que se acorte la rampa inspiratoria, para que se haga más corta, ¿verdad? Acá habría un ejemplo claro de cómo habíamos dicho al inicio que este centro respiratorio era influenciado por influencias periféricas. De alguna manera, esta información que va por los nervios vagos nace en receptores de la periferia que están dentro del pulmón y que están captando que el pulmón está demasiado estirado y que ya existe riesgo de que se rompa, ¿sí? Como dice acá, entonces, este reflejo es un mecanismo de protección para evitar una insuflación excesiva, más de 1,5 litros, de 1,5 litros de volumen corriente. Recuerden que el volumen corriente normal era de medio litro, ¿verdad? 500 mililitros. Cuando se multiplica por 3 y ya hay riesgo de ruptura el volumen corriente, se activa este reflejo de Hering-Breuer o de insuflación. Como dice acá, más que un componente importante del control de la respiración normal, es un mecanismo de protección. Normalmente no se va a estimular este reflejo porque no hay peligro de que se rompa nada. Cuando estamos entrando demasiado aire y ya hay riesgo de que exista alguna ruptura, ahí es donde se produce este reflejo. Bien, vamos a continuar con la regulación de la respiración. Lo que hablamos hasta ahora fue todo lo que podríamos entrar dentro del tema de regulación nerviosa de la respiración. Una manera de hablar de la regulación de la respiración podríamos decir que es una regulación neurohumoral. Neuro, porque todo este centro respiratorio del que acabamos de hablar regula desde el punto de vista nervioso a la respiración. Es una regulación nerviosa, ¿verdad? Pero también la parte humoral tiene que ver con este control químico de la respiración. Recuerden que en realidad la finalidad última de la respiración, así como la finalidad última del sistema cardiovascular, ¿qué es? Es llevar a las células el oxígeno que necesitan, ¿verdad? Y traer de las células el anhídrido carbónico que producen. Y que el anhídrido carbónico se vaya al exterior, ¿verdad? Entonces, de alguna manera es lógico pensar
que hay un control químico, que estas sustancias van a controlar la respiración. ¿Sí? Y como dice acá, el exceso de anhídrido carbónico o de hidrogeniones que van de la mano, porque cuando hay mucho anhídrido carbónico, este anhídrido carbónico forma ácido carbónico. El anhídrido carbónico, al hidrolizarse, al estar en contacto con el agua, forma el ácido carbónico, que se divide en bicarbonato e hidrogeniones. Entonces, cuando aumenta la concentración de anhídrido carbónico, en paralelo aumenta la concentración de hidrogeniones. O lo que es lo mismo, el pH se hace más ácido, ¿verdad? O menor. Entonces, tanto el exceso de anhídrido carbónico como de hidrogeniones va a afectar la respiración principalmente por un efecto excitador directo sobre el propio centro respiratorio. Es decir, que cuando hay mucho anhídrido carbónico o hidrogeniones en el tronco cerebral a nivel del grupo respiratorio dorsal, ¿eso qué le está diciendo al grupo respiratorio dorsal? Respira más, que hay demasiado anhídrido carbónico, ¿verdad? Entonces se activa ese grupo respiratorio dorsal directamente, ¿sí? O sea que de alguna manera el exceso de anhídrido carbónico y de hidrogeniones actúa fundamentalmente a nivel central, a nivel del propio centro respiratorio. En cambio, el oxígeno no parece tener un efecto directo importante sobre el centro respiratorio. La baja de oxígeno, ¿verdad? Cuando hay mucho anhídrido carbónico e hidrogeniones, también hay poco oxígeno. Estamos en la misma situación, ¿verdad? Necesitamos respirar más. Y por el contrario, cuando hay mucho oxígeno, también hay poco anhídrido carbónico e hidrogeniones. Capaz que ahí estamos respirando mucho, necesitamos respirar menos, ¿verdad? Entonces parece que el exceso de anhídrido carbónico y el exceso de hidrogeniones actúan directamente sobre el centro respiratorio. Pero la baja de oxígeno no parece tener un efecto directo importante sobre el centro respiratorio, sino que más bien principalmente actúa sobre quimioreceptores periféricos. O sea que en eso se diferencia del anhídrido carbónico y de los hidrogeniones. La baja de oxígeno actúa fundamentalmente a nivel de la periferia. ¿Dónde hay quimioreceptores que captan eso? En los mismos lugares donde estaban los varoreceptores que captaban los cambios de presión arterial, ¿verdad? En el callado de la aorta, ¿se acuerdan? En el callado de la aorta, en la pared del callado de la aorta hay quimioreceptores, que por su ubicación son viceroceptores, topográficamente hablando, y por su función son quimioreceptores, porque justamente captan cuando baja la concentración de oxígeno en la sangre. Y también hay en el seno carotidio, donde se bifurcaban las carótidas. Ahí había varoreceptores que captaban los cambios de presión y también hay quimioreceptores que captan la disminución de la concentración de oxígeno en la sangre. Bien, a nivel de el tronco cerebral, ¿sí? Hay un área que se llama área quimiosensible, que como ustedes ven está ubicado en el bulbo, ¿sí? En el bulbo, muy cerquita de la cara anterior o ventral del bulbo, ¿sí? Área quimiosensible, es una área quimiosensible del centro respiratorio, ¿sí? Las neuronas de esta área quimiosensible son excitadas por los hidrogeniones, ¿sí? ¿Cómo es que ocurre esto? En la zona, en la sangre que hay ahí, en los capilares que hay ahí, aumentó la cantidad de anhídrido carbónico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en una situación en donde estamos respirando poco, ¿sí? Entonces, como dijimos, ese anhídrido carbónico junto al agua forman el ácido carbónico. Y el ácido carbónico se divide en bicarbonato e hidrogeniones. Todo esto ocurre en la sangre, ¿verdad? En la sangre que está en los capilares, ¿sí? Entonces, como dice acá, los hidrogeniones no cruzan fácilmente ni la barrera hematoencefálica ni la sangre líquido cefalorraquídeo. Recuerden que, como dijimos, ahí va a haber capilares. Cuando hablo de barrera hematoencefálica me refiero a eso, a la barrera que está entre el capilar y el líquido intersticial que rodea
a las neuronas, ¿verdad? Y la otra barrera es la de sangre líquido cefalorraquídeo. Recuerden que la cavidad ependimaria llena de líquido cefalorraquídeo que hay ahí es el cuarto ventrículo, ¿sí? Entonces, como dice acá, los hidrogeniones que se forman dentro de la sangre no pueden atravesar, no pueden salir del capilar, porque son iones que es difícil que atraviesen la barrera hematoencefálica. Entonces, los cambios en la concentración de hidrogeniones en la sangre tienen un efecto estimulante sobre las neuronas quimiosensibles menor al de las variaciones del anhídrido carbónico en la sangre. Porque, ¿qué pasa? El anhídrido carbónico, sí, al ser una sustancia liposoluble, puede fácilmente salir del capilar, a diferencia de los hidrogeniones, ¿verdad? Entonces, el anhídrido carbónico aumentó en el interior del capilar, sale a través de la pared del capilar y llega al intersticio. Y en el intersticio, en el líquido intersticial, el anhídrido carbónico se hidroliza, forma ácido carbónico y forma hidrogeniones. Y estos hidrogeniones que se formaron en el líquido intersticial son los que van a activar a esta área quimiosensible. O sea que de alguna manera lo que está diciendo es que los hidrogeniones que se forman en la sangre, al no poder atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica, no son los principales responsables de activar el área quimiosensible, pero sí lo son los hidrogeniones que se forman en el líquido intersticial. ¿Y por qué se formaron? Porque el anhídrido carbónico salió del capilar, se hidrolizó en el líquido intersticial y formó hidrogeniones. Y estos hidrogeniones son los que activan a esta área quimiosensible. ¿Cuándo? Cuando hay mucho anhídrido carbónico, es decir, cuando necesitamos respirar más, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer esa área quimiosensible? Va a activar al grupo respiratorio dorsal. Y al activar al grupo respiratorio dorsal, va a hacer que la rampa inspiratoria dure un poquito más, ¿verdad? Y de esa manera va a aumentar tanto la inspiración como la expiración. Bueno, y por último, vamos a hablar del reflejo quimioreceptor, que es un reflejo muy parecido al reflejo baroreceptor que habíamos hablado, que regulaba la presión arterial, ¿sí? Como dijimos, los receptores están en las mismas zonas, ¿verdad? En el callado de la aorta hay quimioreceptores aórticos y en el seno carotidio hay quimioreceptores carotidios, ¿verdad? Que de nuevo, por su ubicación son visceroceptores y por su función son quimioreceptores. ¿Qué van a captar estos receptores? Van a captar cuando baja la concentración de oxígeno, ese es el principal estímulo. También pueden captar, pero menos, cuando aumenta la cantidad de anhídrido carbónico o de hidrogeniones en la sangre. En esa situación, nosotros vamos a necesitar respirar más. Entonces, desde el seno carotidio, desde el callado de la aorta, va a salir una vía aferente por los nervios vagos, los décimos pares o neumogástricos, y desde el seno carotidio va a salir una información aferente por el nervio de Hering, que es rama del glosofaringio, ¿sí? Las primeras neuronas de estos nervios, recuerden, siempre estaban fuera del sistema nervioso central. Para el vago estaban en los ganglios yugular y plexiforme. Para el glosofaringio estaban en los ganglios petroso superior e inferior. La segunda neurona va a estar en el núcleo del fascículo solitario o núcleo del tracto solitario, que era un núcleo sensitivo compartido por el facial, el glosofaringio y el neumogástrico, ¿verdad? Que estaban en el bulbo, ¿sí? Y esas segundas neuronas están captando de que bajó la concentración de oxígeno. ¿A quién van a activar? Al grupo respiratorio dorsal. ¿Para qué? Para que el grupo respiratorio dorsal, a través de vías respiratorias que lleguen al diafragma, aumente la rampa inspiratoria, alargue la rampa inspiratoria para respirar más. De esa manera alargamos la inspiración, ¿verdad? También alargamos la expiración, disminuimos un poco la frecuencia, pero o la aumentamos, ¿verdad? Pero lo que va a hacer el grupo respiratorio dorsal, en definitiva, es respirar más, hacer que entre más oxígeno y que se elimine más el anhídrido carbónico, ¿verdad? Recuerden que había un equilibrio entre cuánto tengo que alargar la rampa expiratoria,
¿verdad? Para que entre más aire cada vez que inspiro y cuántas veces se produce esa inspiración por minuto. O sea que posiblemente el grupo respiratorio dorsal aumente las dos cosas, la profundidad de la respiración y la frecuencia respiratoria. Bien, y con esto estamos terminando. Les quería comentar que ustedes van a ver en esta grabación que arriba dice BBO3, porque esto es un programa que se hizo básicamente para grabar las clases de BBO3 durante la pandemia, pero esta clase claramente no es de BBO3, es de BBO4. Así que, aunque diga BBO3 ahí, esta clase es de BBO4. Muy bien, terminamos entonces.